Bueno, es una alegría con nosotros nuevamente compartir con ustedes allí en familia, allí en su casa. Qué bendición que usted ahorita está junto con sus hijos, está en familia escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de encerrado en una cueva. Ese es el título del mensaje. Creo que algunos entenderán un poquito lo que representa este mensaje. Y para hablar de encerrado en una cueva vamos a hablar de un personaje bíblico bien especial, y es David. Cuando el pequeño David es respaldado por Dios y vence al gigante Goliat, las mujeres de Israel en medio de su alegría salieron a recibir al rey Saúl. Hicieron un cántico, levantaron alabanza, tocaron el pandero, y ese cántico decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Este cántico no le gustó al rey, tanto así que desde ahí se despertó un vivo celo contra David. Dice la Biblia que fue constituido Saúl enemigo de David todos los días de su vida y procuraba matarlo. Este rey, bajo la influencia de un espíritu malo, fue capaz de arrojarle lanzas a David, pero David era un hombre temeroso de Dios y él evadió 2 veces esas lanzas. Nunca el rey logró hacerle daño a David, porque Dios estaba con él. Y al pasar los días, Dios respaldaba más y más a David y le daba mucho mayor éxito. Por eso, cada vez David escuchaba mayores amenazas del rey, y al sentirse amenazado, entonces tuvo que huir. Tiene que esconderse para salvar su vida. Nunca David se había encontrado en una situación como esta. Y posiblemente con todo lo que está pasando en el mundo, el hecho de tener que encerrarnos en nuestra casa para guardar nuestras vidas, nunca de nosotros posiblemente antes haya tenido que experimentar una situación como esta. Sabía David que Dios lo guardaba. Él sabía que Dios lo respaldaba poderosamente. Pero en este caso en el que él tiene que huir, él entiende que hay cosas que solo le competen a Dios y que su vida estaba en las manos de Dios. Bajo ese temor, él salió huyendo, y es donde termina en la cueva de Adulán. Termina encerrado en una cueva. Quiero decirte que Dios nos ha dado muchas victorias, como las victorias que le dio a David. Él nos ha ayudado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Dios nos ha perdonado. Pero en estos momentos que se escuchan amenazas de enfermedad y de muerte, estamos llamados a confiar en Él, pero también a encerrarnos en nuestra cueva de Adulán. Miremos qué sucedió mientras que David estaba en esa cueva. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 22 versículo 1. Los que tienen la Biblia pueden buscar en su Biblia. Quienes tienen la Biblia ahí en su celular pueden mirar 1 Samuel capítulo 22 versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Una de las primeras cosas que aprendemos de la cueva de Adulán es que es un lugar para crecer en relaciones familiares. David huye a la cueva de Adulán, y cuando su familia, cuando sus hermanos y toda su casa se enteran, van a acompañarlo. Ahora, para algunas personas es fácil convivir en familia. Para otras es más difícil, porque los caracteres son diferentes y cada uno tiene la forma de pasar el duelo del encierro. Hay unos en la familia que quieren jugar, otros quieren que nadie los moleste. Hay unos que quieren televisión, otros quieren silencio total.
Me imagino uno de los hermanos de David en esa cueva queriendo comer más que todos, y había que aprender a administrar el alimento. No faltaba que otro de la casa de David dejara el desorden por donde quiera que iba, y eso empieza a generar roces y choques. Muy posiblemente hay padres que estaban acostumbrados a salir en la mañana cuando sus hijos no se habían despertado y llegar en la noche cuando sus hijos estaban ya durmiendo. Y ahora que van a estar con ellos allí en su casa, se van a dar cuenta que sus hijos tienen más energía de la que ustedes se pueden imaginar. Los pensamientos de cada uno son diferentes. ¿Qué estará pensando esa esposa? ¿Estará pensando: Dios mío, guarda a mi esposo? Si esa esposa tiene a sus padres lejos, estará pensando: Dios mío, guarda a mis padres. ¿Qué estarán pensando también los niños? Porque ellos entienden, y al escuchar las noticias ellos comprenden que estas amenazas pueden afectar a muchas personas, y posiblemente algunos niños también alcanzan a sentir angustia y le piden a Dios que guarde la vida de sus padres. ¿Qué sucedió en esa cueva? David, a través del Espíritu Santo, logra crecer, estrechar relaciones familiares. Pero no solamente David en la cueva tuvo que aprender a relacionarse más estrechamente con su familia, sino que el versículo 2 dice que llegó otro grupo de personas. Se añade otro grupo de personas a la cueva de Adulán. Dice el versículo 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Algunas personas que están en casa y están haciendo cuentas de, al pasar los días, cuánto mercado alcanzaron a hacer. Pensemos en la cueva de Adulán, la provisión para los familiares de David y 400 hombres. Ahora, las necesidades todas son diferentes. En la cueva de Adulán en este momento hay personas como el primer grupo de personas que leemos en el versículo 2. Dice que a esa cueva entraron los afligidos. También entraron los endeudados y entraron los de amargura de espíritu. Una cosa era convivir con la familia y otra cosa era convivir con este otro grupo de personas. Puedo llegar a pensar la conversación de estas tres personas. Miren, estas tres personas viviendo en una casa, encerrados, que no pueden salir por las calles de Yopal. Entonces pensemos que uno de ellos es el afligido, el que se siente triste, se siente solo, está en ansiedad, en depresión, en angustia. Otro de ellos es el endeudado, que sabe que debe 100 millones de pesos, que los intereses correrán, que en este tiempo no va a haber movimiento económico. Y está el amargado, está el que está súper hipersensible, no se le puede decir nada porque alega, porque explota, está el fosforito. Imagínense esos tres encerrados en una casa. Entonces ven llorando al afligido, al deprimido. Y entonces, ¿usted por qué llora? No, es que me siento solo, yo no quiero morir. Y las noticias dicen, y está ya en ansiedad, pasa toda la noche desvelado. Entonces el endeudado dice: no, usted, ¿por qué se preocupa? ¿Cuánta plata usted debe? No, yo no debo nada. Ah, no, peor yo que debo 100 millones de pesos. Entonces está el pensamiento del endeudado, pero también está el amargado. Entonces de pronto el endeudado dice: venga, amargado, juguemos un rato, tratemos de crear un ambiente de alegría aquí en esta cueva de Adulán. Entonces el amargado: ay, ustedes dejen la bobada, ahorita no es tiempo de esas cosas, déjenme quieto. O posiblemente el afligido y el amargado observan al endeudado, que no hace sino mirar por la ventana y está que se escapa para salir a la calle a ver qué puede vender para medio tener alguito de dinero para pagar sus deudas. Realmente no era nada fácil, pero si algo dice la Biblia de David es que Dios estaba con él.
Y al estar Dios con él, Dios guió, el Espíritu de Dios guió a David a hacer cosas que tenía que hacer. ¿Qué hizo David? En esa cueva, David aprovecha el tiempo para formar a estos 400 hombres. Quiere decirte que Dios permitió el ambiente de la cueva de Adulán para que David creciera y formara el ejército de valientes que más adelante, cuando él fuera a ser rey, iban a estar al lado de él, lo iban a rodear, iban a vencer gigantes por él, lo iban a defender. Eran hombres que iban a ser fieles porque él aprovechó la cueva de Adulán para hacerlos crecer. Así que este encerramiento, este tiempo que estamos en casa y en familia, lo debemos aprovechar como lo aprovechó David. En esta cueva donde los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura de espíritu fueron transformados para más adelante ser seleccionados para ser parte de los valientes en el tiempo del reinado de David. Usted podrá ahí en casa sentarse al terminar esta enseñanza y entre todos leer 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8 al 39, y ustedes van a ver que estos valientes, estas personas que defendieron, que se comprometieron con la visión del rey David, son completamente diferentes en el carácter a las personas que estaban en la cueva de Adulán. Eran las mismas personas, pero con un carácter transformado. Así que aprovecha esta cueva, aprovecha este encierro para formar valientes. David aprovechó la cueva de Adulán para, a través del Espíritu de Dios, formar valientes. Discipula a tu familia, habla de Jesús. Compartíamos el día de ayer y le decíamos a la iglesia: sabemos, hay malas noticias por todo lado. Muchas personas propagan las malas noticias, pero nosotros como iglesia estamos llamados no a propagar las malas noticias, sino a llevar las buenas nuevas, a hablar de Jesús. Que Jesús esté en la vida de las personas, en el pensamiento de las personas, en el corazón de las personas. Que si tú eres cristiano, las personas te escuchen más hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Dios todopoderoso, el cual guarda el pueblo que confía y clama a Él. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Así que es un tiempo. Aprovecha tu cueva de Adulán para formar valientes. Aprovecha este tiempo para enderezar los hábitos de tus hijos. Aprovecha este tiempo para crecer más en tu relación de pareja. Aprovecha este tiempo sobre todo para tu crecimiento espiritual, para leer la palabra, para orar, para ayunar. Vamos a tener como iglesia Cruzada Cristiana un tiempo de ayuno, de clamor, clamando a Dios que sane nuestra tierra, que sane nuestro departamento Casanare, que sea el Espíritu de Dios guardándonos de la peste destructora en este tiempo de ayuno, respaldando, orando por nuestros gobernantes, orando por los médicos, orando por el ejército, orando por la policía, orando por los periodistas, orando por todas las personas que mientras que nosotros estamos allí en nuestra cueva de Adulán, ellos tienen que exponer sus vidas yendo de un lado para otro. Y por eso vamos mañana a aprovechar y a orar, a clamar, a aprovechar la cueva de Adulán así como hizo David. Lo que quiere decir esto es que el día que todo esto pase, todos vamos a ser mejores. El día que todo esto pase, si Dios te usaba, Dios te va a usar mucho más. El día que todo esto pase,
todo será mejor, porque los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La cueva de Adulán, Dios la transformó en un lugar de bendición, no solamente para David, sino para las personas que tuvieron contacto con él. Aprovecha, llama a tu familia, envía fotos, muéstrales cómo estás en este momento. Que tu lenguaje sea un lenguaje de fe, un lenguaje que cree en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Así que, terminando, quiero decirles, iglesia, este es un tiempo para aprovechar. Que no utilices el tiempo que es aprovechar para crecer en distraerte en otras cosas, en hablar cosas que no edifican, en ver cosas que no te van a hacer crecer espiritualmente, sino aprovecha este tiempo para sentir a Dios y para traer la presencia de Dios como nunca antes a tu casa. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias y presentamos delante de ti, Señor, este tiempo que tenemos de ayuno. Hoy, Señor, que estamos aquí clamando, orando, Señor, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia, Señor. Padre Santo, guarda las vidas, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor. Gracias, Padre Santo, aún por este tiempo. Dice tu palabra que debemos dar gracias en todo tiempo, y que cada uno de nosotros aprovechemos, así como aprovechó David, el tiempo en que estuvo en la cueva de Adulán. No declaramos que esto es un retroceso, sino esto es una transformación. Es algo que tú estás permitiendo, Señor, para que el postrer estado de esta casa sea mayor que el primero. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza y todo el honor. Amén, Señor, y amén.